Hubo cierta intranquilidad a partir de una decisión tomada muy lejos, y fue la decisión del Banco Central chino, el Banco del Pueblo chino, como se llama, de dejar caer el valor del yuan, y eso hizo que el tipo de cambio pasara una barrera que decían bastante simbólica y psicológica de 7 yuan por dólar. Esto generó, digamos, ha habido bastante cobertura de los medios. Vale la pena hacer una consideración sobre este tema. Obviamente esto forma parte de la pelea que hay entre Estados Unidos y China, entre las decisiones que toma el presidente Trump y las respuestas que le da Xi Jinping, que son estos que estamos viendo ahora en el wall. Y que pasamos de periodos en que parece que se llega a un acuerdo a periodos en que se tensa mucho más esa relación. ¿Qué es lo que ocurrió en realidad? Hace algunas semanas Estados Unidos había anunciado que ponía unos aranceles. De hecho, le puso 25% de aranceles a muchos productos chinos. Particularmente el acero. Y ayer, el día lunes, sí, el día lunes. En realidad se conoció la decisión de que sobre aquellos productos que no había fijado arancel, le fijaba un arancel del 10%. Así es. Y ese arancel del 10% da la impresión que la respuesta fue esta del banco chino. Que es decir, bueno, dejemos que el yuan se devalúe, es decir, que haga falta más de 7 dólares por yuan, porque eso hace que los productos chinos sean más competitivos. En realidad, la práctica de usar la devaluación para obtener ventaja competitiva es algo que está cuestionado en el comercio internacional. Y la reacción, digamos, la primera reacción de Trump fue realmente muy dura contra esta decisión que había tomado China. ¿Qué es lo que dijo después el Banco Chino? Porque recién comentaste que daba la impresión que hoy estaba un poco más tranquilo, porque obviamente cuando se produjo esta situación, esta crisis, podríamos decir, internacional, entre comillas, digamos, crisis, lo que sucedió es que la mayoría de las bolsas cayeron. Cuando ocurre esto, en realidad, algo que parecía que iba a ser una ventaja para los países emergentes, que era la reducción de la tasa de interés que había dispuesto la Fed en Estados Unidos, en realidad parecía que esto lo compensaba, y la mayoría de las monedas, en realidad, también se devaluaron. En Argentina, el Banco Chino lo que dijo fue, mire, nosotros no usamos la moneda como arma para tener más competitividad. Todo esto es consecuencia de que Estados Unidos, cuando bajó la tasa, nos puso en una situación que hizo que se devaluara nuestra moneda, y además eso tiene directamente que ver también con el hecho que ponerle aranceles a los productos chinos, 10% sobre un volumen importante, del orden de 300.000 millones de dólares, eso hizo aparecer expectativas negativas respecto del yuan. Bien. Pero no vamos a usar, lo dijo ayer, no vamos a usar la devaluación como un método para obtener ventajas competitivas. Esto es lo que planteó China. A partir de allí, en la siguiente jornada, en realidad el yuan volvió a estar, el dólar, perdón, volvió a estar por debajo de 7 yuanes. Y da la impresión que se tranquilizara. Yo creo que en realidad estamos en medio de algo que todavía no conocemos bien el final. Sobre eso voy a hablar en un minuto. Pero antes quiero decir cómo se ve en la Argentina. Una tensión, esta lucha o esta guerra, le llaman a algunos comercial, entre China y Estados Unidos, es una guerra entre las dos economías más grandes del planeta. Y cualquier consecuencia que tenga de generar turbulencia en el mercado mundial, naturalmente afecta más a los países más vulnerables. Y bueno, hubo depreciación en Chile, en Uruguay, todas las monedas. En Brasil particularmente. Y Argentina, que además tiene un grado de vulnerabilidad alto, lo hemos visto no hace mucho tiempo, obviamente enfrenta eso. Me preguntaban ayer si creía yo que el gobierno tenía posibilidades de manejarse en el medio de esto. Y yo volví a insistir en que, más allá de lo que haga el gobierno, tiene instrumentos para morigerar un problema cambiario. Si hubiese una corrida contra el peso, el gobierno tiene formas
Primero porque tiene un nivel de reserva muy alto, tiene una tasa de interés elevadísima, de manera tal que yo diría, eso lo puede acotar. Lo que no puede acotar el gobierno, creo que son dos cosas. Si se devalúa mucho el yuan, el gobierno pierde, por una parte, algunas reservas, porque recordarás que en el gobierno anterior se hizo un swap de monedas con China, y Argentina debe tener hoy más o menos 17, 18 mil millones de dólares en swap. O sea, por ese lado pierde. Pero por otro lado gana en el sentido de que esa caída del valor del yuan implica que se valorice el oro, que se valorizan otros activos que tiene como reservas internacionales. Pero lo que sin lugar a dudas Argentina no puede evitar es que si esta guerra comercial continúa, lo que sucede, y esto afecta el crecimiento de la economía mundial, que es lo que aparentemente se está viendo, se está diciendo la reducción de la tasa de interés de Estados Unidos no alcanza, las proyecciones de los organismos internacionales sobre el crecimiento de la Unión Europea se han corregido hacia abajo, en los emergentes también. Bueno, eso es consecuencia que cualquier turbulencia en el comercio internacional de estas dos potencias necesariamente nos va a afectar. ¿Eso va a ocurrir o no va a ocurrir? Yo, más allá de lo que dicen los analistas, creo que nadie sabe lo que puede pasar. Coincido con vos. O sea, es que hoy sale una columna en el New York Times que lo escribe Krugman. Krugman es un economista muy conocido, ha sido ganador del premio en honor a Alfred Nobel de Economía. Y Krugman escribe una nota que probablemente en algún momento después va a salir en algún medio de habla hispana. Pero vos sabés que yo copié 3 párrafos que son el final de esa nota y que me parece importante. A ver. El título de la nota se llama El shock chino de Trump. Y con una pregunta después que sería, ¿qué diablos está pasando? O algo así, ¿qué está sucediendo? Al final dice Krugman, piense por un minuto en lo que sucedería a un país con una moneda no manipulada si uno de sus principales mercados de exportación de repente aplicara aranceles importantes en muchos de sus productos. Seguramente esperaría ver la depreciación, la devaluación de su moneda, al igual que le ocurrió a Gran Bretaña ante la perspectiva de pérdida de acceso al mercado debido al Brexit. Acá vale la pena recordar que el yuan cayó 1 punto y fracción, 2 puntos. La libra inglesa, a raíz de eso, cayó más de 6 puntos, ¿no? Entonces dice, en otras palabras, la administración Trump, en su sabiduría, dice en sentido irónico, ha logrado acusar a los chinos del único delito económico del que resultan inocentes. ¿Y qué vamos a hacer para castigarlos por este crimen? ¿Poner aranceles a sus exportaciones? Ya lo hemos hecho. Entonces, ¿cómo termina todo esto? Dicen, no tengo idea. Más importante aún, tampoco nadie lo sabe. Me parece que tanto Trump como Xi Jinping, ¿no? Ahora han apostado su reputación de ser fuertes o de ser duros. Y la cuestión es que es difícil ver qué haría que una de las partes cediera o incluso saber qué podría significar ceder. Y termina diciendo, a este ritmo es posible que tengamos que esperar a que un nuevo presidente limpie estas dificultades. La traducción no es muy buena. ¿Puedo hacerte una acotación? Sí. Esta es parte de las locuras de Trump. ¿Sabes por qué? Porque Bob Woodward lo transforma en el libro del miedo, ¿me entendés? Y ahí dice claramente de que apenas Trump asume la presidencia de la nación, el conflicto con China, que está paralelamente relacionado con Corea del Sur, Corea del Norte, Irán y Afganistán, fue la idea de él de poner el 25% al acero. Él tenía 2 asesores económicos, Peter Navarro y Gary Cohn. Peter Navarro era déficit comercial 0. Gary Cohn decía no, déficit comercial 0 no, porque si nosotros importamos este lente a $1 y el norteamericano lo compra a $1 y acá vale 4, le quedan $3 para consumir lo que producimos nosotros. Y esa enfermedad, yo creo que te lo comenté, a Trump le pedía que le mandaran el decreto para el 25% y después iba a Gary Cohn y se lo sacaba. Y Trump se olvidaba. O sea, sí, lo que sucede es que el intercambio bilateral entre Estados Unidos y China es muy deficitario para Estados Unidos. Debe estar importando algo así como 450, 500 mil millones de dólares.
y le está colocando poco más de 120 o 130, ¿no? Y entonces eso prende mucho. Prende mucho en el americano, ¿no? Dice, vamos a equilibrar esto, ¿eh? Y él se dirige sobre todo a sus electores. Fíjate vos que China, inmediatamente que sucedió que les puso el arancel y después de la discusión de la devaluación del yuan, dijo, bueno, no le vamos a comprar productos del sector agrícola a Estados Unidos. Vamos a parar eso, ¿no? Y entonces salió Trump en un tuit que está diciéndole a los agricultores de Estados Unidos, no tengan miedo, este presidente los va a volver a defender. Porque ahí hay como dos relatos. El relato chino, que dice, bueno, me está aplicando estos aranceles, tengo que desquitarme, y el relato de algunos miembros del Departamento de Estado que dicen, no, lo que sucede es que habíamos quedado en que nos iba a comprar más productos agropecuarios y no los compró, por eso se cayó el acuerdo. Digo, detrás de todo esto, creo que vamos a seguir viendo, y me parece que lo dice Krugman, es cierto, nadie sabe cómo termina. Lo único que podemos saber, que perturbaciones en el flujo de comercio internacional no son una buena noticia para ningún país. Consecuentemente con ello, tampoco lo es para la Argentina. Con lo cual estamos mal, 5.000 a 6.000 millones de déficit tenemos, ¿no? Con China. Sí, bueno, es un socio importante. Es un socio importante. Alguien podría decir, si China no le compra más productos agropecuarios a Estados Unidos, a lo mejor esto nos beneficia en parte, pero digo, son muchas variables que va a haber que ver con el correr del tiempo. Primero, qué es lo que hacen estos dos señores. Sí. Y después, ver qué consecuencias tiene sobre Argentina.